Hola muchachos, muy buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar la actividad pactada para el día de hoy sábado, para esta técnica de construcciones. Les había comentado la semana pasada, el sábado pasado, que íbamos a mirar ese tema de riesgo eléctrico, el cual vamos a ver a continuación. Realmente es un tema que tiene de ancho y de largo. Realmente hasta el SENA ofrece un curso complementario que dictamos de 40 horas y nosotros lo vamos a ver aproximadamente 1 hora a 2 horas aproximadamente. Pero digamos que a partir de charlas que hemos tenido, pues que hemos impartido como instructores de electricidad eh, y cursos complementarios como antes comentaba, pues se puede condensar un poco, porque pues de toda manera no hay tiempo y necesitamos pues, de alguna manera avanzar en lo que se quiere. ¿Listo? Entonces, la idea, muchachos, es de que ustedes observen este video y hagan sus respectivos comentarios. Yo los voy a hacer el intento, estoy haciendo como la gestión, me parece que sí se puede, de poder subir este video a YouTube y les envío el enlace a YouTube para que ustedes lo puedan mirar en sus casas cuando tengan tiempo y cuando terminen, pues ustedes pueden hacer sus preguntas en los comentarios o alguna opinión. La verdad, tanto la opinión como la pregunta es de manera obligatoria para certificar que ustedes pudieron o tuvieron o sacaron el tiempo para ver el video. Entonces vamos a iniciar. Yo les voy a compartir en este momento la pantalla eh, de la presentación. Bueno, listo. ¿Qué les decía respecto al riesgo? El riesgo, pues, el riesgo eléctrico como tal es es un espacio que yo pensaría eh, que todos los aprendices del SENA y todas las personas que tengan interacción con la electricidad, que prácticamente somos todos, no solamente los de construcción o los de electromecánica, de electricidad, hasta una persona que trabaja en la parte administrativa, hasta una ama de casa, cualquier profesión que uno tenga, pues realmente requiere esta charla y yo considero que es importante que la veamos. Bueno, permítanme un segundo. Bueno, vamos a mirar este contenido rápidamente. Vamos a hablar de una breve introducción, eh, de la parte del tema de electricidad del cuerpo humano, normas y reglamentos referentes a este tema, qué nos puede lesionar, qué hacer en caso de incidente y algunas conclusiones para terminar esta parte. Bueno, yo les he dicho desde el comienzo, prácticamente desde que nos conocimos ya hace unas semanas atrás, de que estamos en constante interacción con electricidad. Y como estamos en constante interacción con electricidad, pues estamos expuestos todo el tiempo, todo el tiempo. Por ejemplo, les comento que el día de ayer antes de acostarme vi un tweet de una cuenta en Twitter, valga la redundancia, de 3 personas que estaban debajo de un árbol viendo con todo eso y le cae un rayo. No cae el rayo a ellos directamente, pero cae en la superficie, ¿cierto? En el pasto, digámoslo así, y quedan listos, o sea, quedan prácticamente, pues no queda nada de ellos, quedan desmayados. Entonces, todos estamos expuestos. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, tubo PVC deteriorado, ¿sí? Todo eso me genera riesgo. Aquí tenemos unos empalmes, ¿sí? Que de pronto pueden ser bien hechos, pensaría yo, pero están los alambres de manera desnuda, ¿sí? Todo eso genera riesgo. Cualquier persona que haga un contacto o pase por ahí un dedo o una extremidad, pues va a tener algún inconveniente. Por ejemplo, esta tubería metálica, ¿sí? No está totalmente forrada, ¿cierto? También hay riesgo en esa parte, ¿sí? Miren, lo que yo les decía, no solamente a nosotros como construcción, o en el caso mío como instructor de electricidad o como electricista, a los mismos niños, nuestros hijos, ¿sí? Sobrinos, casados, en fin, primos, hermanos, en fin, ¿sí? También estamos expuestos. Miren. Y realmente hay mucha irresponsabilidad en el camino. No quiere decir que todos seamos responsables, para nada, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Miren, en vez de colocarlo en el, digámoslo así, depende del contexto, pero es más fácil colocar el bebé en el coche que colocarlo arriba de una planta eléctrica, por ejemplo. ¿Sí?
Ese tipo de recubrimiento también, riesgo, ¿sí? Ese tipo de lugares en los cuales es como una especie como de cementera, algo así, ¿cierto? Están toda esa cantidad de tomacorrientes eh, deteriorados, en polvo, ¿cierto? En un mal ambiente, realmente no está en su debido, no está correcto, digámoslo así. ¿Sí? Eh, Talleres de distribución donde hay espacios y lo utilizamos para bodegaje, por ejemplo. ¿Sí? Entonces podemos guardar ahí herramientas, cartones, cables, plástico, en fin, eso no es para eso. ¿Sí? Por ejemplo, ese tipo de estructuras eléctricas como un CCM, cosas de ese estilo, donde no están los espacios de seguridad. Miren que está diseñado, pero si hay que hacer una maniobra en esa parte, ¿cómo se va a hacer? Ni siquiera la puerta se puede abrir. ¿Sí? En un espacio público, centro comercial, por ejemplo. ¿Sí? Pues uno le hace un zoom donde está la flecha azul. Miren que tal vez que estamos en una, se puede decir, una fuente, ¿cierto? Donde hay agua, donde el agua es conductiva o conductor de electricidad y estamos ante una alta concentración de personas. ¿Sí? El RETI nos dice que alta concentración de personas es a partir de 50. Yo pensaría que fácilmente hay más de 50 personas ahí. Entonces es pues, un riesgo alto, realmente. Por ejemplo, puertas de emergencia. ¿Sí? Alguien está puerta solo en caso de emergencias. Se presenta una emergencia y cómo la voy a abrir si está, mejor dicho, no la suelta nadie. O necesito una persona muy fuerte o necesito una herramienta que me permita eh, romper ese nudo, ¿cierto? Entonces, de emergencia no es. O esta, ¿sí? Retire el seguro en caso de emergencia. Es una persona bajita, de pronto María Mercedes o algunos de ustedes, ¿sí? Primero, en caso de emergencia retire el seguro está en la parte más alta y segundo, no es visible, o sea, no es tan visible. Miren que tanto en el zoom como en la foto real no es que se vea muy bien el mensaje, hay que leerlo con detenimiento, entonces se generan esos riesgos. ¿Sí? Cuando trabajamos sin importar las condiciones, ¿sí? Eso es muy importante, uno debe exigirle a su empleador de que si uno no está en las condiciones, si uno está expuesto a un riesgo eléctrico, uno lo debe mencionar, ¿sí? Sin importar de que, eh, pues la verdad que estamos jugando con la vida, entonces es bastante importante. Miren estas bellezas, ¿sí? Se fueron de puente como este puente, ¿cierto? Entonces para poder no bajar, no salirse del estanque o de la piscina, hacen semejante, como decimos, una colombianada, donde ese toma, la corriente, toque el agua, no queda nada, porque igual la corriente se busca por dónde irse y el agua es un medio perfecto para eso. Peligro voltaje 13.200 voltios, ¿sí? Y al lado un inodoro. ¿Sí? Entonces, imagínense el peor de los casos en el inodoro, en el sentido que usted tenga que demorarse mucho tiempo, ¿cierto? Una emergencia sanitaria, ¿sí? Y ahí pase algo, ¿sí? Se ocurra una explosión o alguna situación y usted ahí sentadito, ¿cierto? Mm, no es un riesgo de todas maneras, ¿no? Eh, Torres de alta tensión, ¿sí? Al lado de viviendas, al lado de edificaciones, eso no es correcto, ¿sí? Los electricistas lo llamamos que no se respeta el ancho de servidumbre, ¿sí? Si no se respeta el ancho, pues también se genera un riesgo, ¿sí? Lo que mencionaba ahorita en el video que vi ayer, las descargas atmosféricas, ¿sí? Pueden haber descargas atmosféricas en las cuales pues pueden caer y los edificios sobre todo deben estar debidamente apantallados y protegidos. ¿Sí? Otro ejemplo de riesgo, esta parte de esta cantidad de conductores, ¿sí? Conductores de luz, de teléfono, de televisión, de internet, ¿sí? De tantas cosas. ¿Sí? Además de que genera una contaminación visual, ¿sí? También se genera un riesgo. Ahora, añadan ese tema de que en la esquina están construyendo, ¿cierto?
Pareciera que eso fuera como unos balcones, ¿sí? Entonces imagínense un niño por ahí tocando un cable de esos, o uno como ser humano, adulto, no importa. La indebida marcación de los conductores, ¿sí? No hay colores, ¿sí? Aunque uno ve ahí en la parte inferior, uno ve un cable etiquetado con cinta roja, un azul y una verde, pero que no hay una debida marcación, ¿sí? Entonces, para uno poder hacer un mantenimiento ahí, toca quitar todo por seguridad, porque como uno no puede adivinar, y uno en esto no puede adivinar, y uno no se puede confiar, ¿sí? Consecuencias, todas las que uno quiera. Todos los días en las noticias salen, en los periódicos, en las páginas de internet, ¿sí? Cortocircuitos, incendios, ¿sí? Por todas partes, ¿sí? Por lo mismo que yo digo, porque el riesgo está en todas partes, ¿sí? Está en todas las instalaciones, ¿sí? En edificaciones, en su técnica, también, igual, ¿sí? Incendios, ¿sí? Pérdidas, ¿sí? Economía, gente electrocutada, ¿sí? En fin. Entonces, digamos que esta charla es un poco para generar conciencia, ¿sí? Generalmente los que tienen conciencia o son los que más, o las personas que más tienen conciencia son las personas eh, que ya les pasó algo, ¿sí? Bueno, introducción. Entonces dice que la electricidad es una parte tan común de nuestras vidas que es fácil olvidar los peligros asociados con su uso, ¿sí? Se nos olvida o nos confiamos. La falta de respeto hacia esos peligros trae como resultado un número elevado de muertes por electrocución en el trabajo y en el hogar. Los choques eléctricos lo suficientemente fuertes como para matar a una persona ocurren cuando la corriente, la electricidad viaja a través de nuestro cuerpo, especialmente cerca del corazón. Hay mucha gente que sobrevive, ¿sí? Y digamos que la magnitud, ¿sí? Que da como resultado un accidente fatal o una muerte es la corriente, no el voltaje, en sí es la corriente, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Qué es el riesgo? Hemos hablado ya más de 15 minutos de riesgo. Es una condición peligrosa de la cual al contacto o falla del equipo puede resultar en un choque eléctrico, quemadura por arco eléctrico, temperatura o explosión, ¿sí? ¿Dónde está presente? En todas partes. ¿Quién está expuesto? Todos, ¿sí? Todos, seres humanos, los animales, la flora, la fauna, el medio ambiente, todos estamos expuestos a ese riesgo. Vamos a ver ahora con detenimiento cuáles son los riesgos eléctricos por separado o la clasificación. Y vamos a ver a consecuencia de cada uno un video como explicativo referente a eso. Primero, los arcos. Los arcos quizás es el riesgo más común que existe, ¿sí? ¿Por qué se producen? Se producen por malos contactos, por cortocircuitos, por aperturas de interruptores con carga, apertura o cierre de seccionadores. O sea, eso es algo más netamente eléctrico, no tanto de construcción, pero es netamente eléctrico. Pero al igual como hay electricidad en todas partes, pues estamos expuestos. Medidas de protección: utilizar materiales envolventes resistentes a arcos, mantener una distancia de seguridad, usar gafas de protección contra rayos ultravioleta, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces un video para que ustedes puedan identificar un arco, aunque sé que muchos saben que es un arco. Un segundo, por favor. Bueno, bueno, ahí está. Véanlo, por favor. ¿Sí? Les ayuda un poco.
Hay unos operarios, ¿cierto? Y en especial observen esta persona que está acá. Esta. ¿Listo? Y genera un arco. Y si uno aumenta un poco, pues el video, pues obviamente se va expandiendo más la llama poco a poco. ¿Sí? Si quieren ver los videos más detalladamente, me avisan y la semana entrante los vemos. Vamos a verlo un poquito. Miren, quizás no puedo hacer zoom en este momento, pero bueno, podemos observar varias cosas. Primero, la persona no tiene elementos de protección personal. ¿Sí? Segundo, está en manga corta. ¿Sí? No tiene ninguna herramienta. No sé si está trabajando con guantes o con las manos limpias, no sé. No tiene gafas, no tiene casco. ¿Sí? Entonces está demasiado expuesta. Y bueno, y llegan las consecuencias, nuevamente. Listo. Entonces, arcos pasan en todas partes, realmente. Siguiente riesgo, la ausencia de electricidad. Cuando usted se va, cuando usted en su vivienda, o en su barrio, en su manzana, en su cuadra, se le va la luz por determinado motivo que quizás uno usualmente nunca sabe, eso es un riesgo. ¿Sí? Eso es un riesgo. Posibles causas, apagón, no disponer de un sistema ininterrumpido de potencia, no tener plantas de emergencia, no tener transferencia. ¿Qué medida hay que tomar? Usualmente es tener un respaldo de energía, es disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia y plantas de emergencia con transferencia automática. ¿Sí? Quizás nosotros en una vivienda no tenemos mucho riesgo. Nosotros estamos, por ejemplo, si es muy tarde en la noche, entonces estamos descansando, durmiendo, entonces nos quedamos ahí relajados. Pero, por ejemplo, hay lugares o instalaciones que llaman instalaciones especiales, en especial, eh, que tienen que estar con luz o con energía eléctrica todo el tiempo. Por ejemplo, un hospital. Que diga que estamos en COVID, ¿sí? Imaginen que se vaya la luz y entonces se apagó el respirador, ¿cierto? O se apagaron todos los equipos de la unidad de cuidados intensivos. Eso no se puede apagar. ¿Sí? Entonces, los hospitales por norma, por RETIEN, disponen de una planta de respaldo, ¿sí? O quizás un recién nacido, una sala de neonatal. Eso no se puede ir, no se puede ir la energía. O si están haciendo una intervención en el corazón, por decir algo, una operación bastante delicada, no se puede. ¿Sí? Entonces, también es un riesgo la ausencia de electricidad. Veamos un video. Dame un segundo, miramos un videito respecto a eso. Así rápidamente. Bueno, es un riesgo entonces. ¿Sí? El contacto directo, que es que el que usualmente nos pasa a veces cuando dicen, uy, me pasó un corrientazo, usualmente o es contacto directo o es contacto indirecto. El contacto indirecto es negligencia, pues las causas posibles son negligencia de los técnicos o impericia de los no técnicos. Medidas de protección, distancias de seguridad, interposición de obstáculos, aislamiento o recubrimiento de partes activas, utilización de interruptores diferenciales, elementos de protección personal, puesta a tierra y probar ausencia de tensión. Nos pasa a todos, realmente. ¿Sí? Vamos a mirar un videito. Listo, yo les voy contando. Va pasando un vehículo pesado, ¿sí? Con dos personas que están en la parte superior de esa, eh, ¿qué les puedo decir? De ese caneco, de esa parte, ¿no? ¿Sí? Y van a pasar al lado de una línea,
de baja o media tensión. ¿Sí? Ahí es impericia, realmente. Digamos que ellos no son técnicos en electricidad, técnicos en construcciones tampoco creo que sean, ¿cierto? Listo. Miren que ellos tenían guantes, pero hubo impericia, ¿sí? No hubo conocimiento, no sé, o sea, no hubo conocimiento de lo que estaba sucediendo y sobre todo lo que ellos estaban haciendo. Contacto indirecto. Entonces, el contacto indirecto son las posibles causas, son la falta de aislamiento, mal mantenimiento y falta de puesta a tierra. ¿Sí? Usualmente también nos pasa. Ese contacto indirecto me acuerda mucho. Bueno, a mí me gusta mucho, hace rato no veo porque no tengo posibilidad, pero cuando uno ve el capítulo del Chavo, cuando don Ramón está haciendo un cambio de una luminaria, o de un foco, una lámpara, ¿sí? Él le da pues, le pasa un corrientazo por contacto directo, ¿cierto? Y él le traspasa ese corrientazo a los demás. Entonces los demás están por contacto indirecto, ¿sí? Porque realmente el que le está sucediendo como tal ese contacto indirecto es a don Ramón. Entonces le pasa a doña Florinda, al Chavo, bueno, señor Barriga, señor Girafales, la Chilindrina, Kiko, etcétera, ¿sí? Medidas de protección, separación de circuitos, uso de muy baja tensión, diseño de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo. A veces nos sucede, ¿sí?, que nos estamos viviendo casa propia o en arriendo, ¿cierto? Vamos a comprar una lavadora y donde vamos a colocar la lavadora no tiene el tomacorriente indicado, ¿sí? ¿Cuál es el tomacorriente indicado? El que tiene tres patas, ¿sí? Esa tercera pata es el que hace, es el que lo protege y el que lleva esas energías o esas corrientes indebidas a tierra, o la que llaman pata tierra. Entonces, usualmente lo que hace uno es que cuando no tiene uno ese tomacorriente, o por ejemplo una extensión, la extensión siempre usualmente viene con sus dos ranuras, no con las tres. Entonces lo que uno hace es coger una herramienta y arrancar la pata. El equipo funciona, no hay ningún problema, no se va a dañar, pero le quita la seguridad, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Miremos entonces este video. En este video van unas personas, unos trabajadores, trasladando un andamio. Y para contarles el cuento, aunque no se vea, ¿sí?, ellos tocan en la parte superior una línea de media tensión, es lo más probable. Y esa corriente se transfiere a través de los andamios, ¿sí?, el material de los andamios. Y a través del andamio se lo transfiere a las personas. ¿Sí? Y las personas pues quedan ahí. Este video es bastante fuerte, realmente, ¿sí? Y quedan ahí. No hay posibilidad, ¿sí? Mientras corre el tiempo, miren que las personas empiezan a calcinarse, sobre todo las del lado izquierdo de la pantalla que ustedes ven en la situación, ¿sí?, hasta que no se suelte. Es posible que el que está más cercano, el del lado derecho, ya se suelto el andamio, ¿sí?, pero ya tiene unas consecuencias fatales. ¿Sí? Haciéndolo un poquito. ¿Sí? Siguiente, cortocircuito, uno de los más usuales, ¿sí? Posibles causas: fallas de aislamiento, impericia de los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes, humedales. Y como medidas de protección, interruptores automáticos con dispositivos de disparo, de máxima corriente o cortocircuitos fusibles. Esto suele también pasar mucho. Veamos un video, nuevamente. Listo. Esto es en una línea aérea. Miren, vean, un cortocircuito. Listo. Ahí en este caso se estalló un transformador.
el transformador. Eso tiene mucho poder realmente. Bueno, electricidad estática. La electricidad estática usualmente nos pasaba cuando teníamos, bueno, los que somos más viejos, cuando teníamos esos televisores, cuando no existían los televisores LED, ni LCD, ni plasma, cuando existían esos televisores pesados que funcionaban bajo el sistema de rayos catódicos. Yo lo hice cuando estaba niño, uno acercaba el brazo a la pantalla. Y entonces lo que hacía uno, o lo que sucedía era que los vellos que uno tenía en la piel o en el brazo se paraban, ¿cierto? Eso es electricidad estática, ¿sí? Posibles causas: unión y separación constante de materiales como aislantes, conductores, sólidos o gases con la presencia de un aislante. Medidas de protección: sistemas de puesta a tierra, conexiones equipotenciales, aumento de la humedad relativa, ionización del ambiente, eliminadores eléctricos y radiactivos, pisos conductivos. Usualmente la electricidad estática, como vamos a ver en el video siguiente, sucede a veces en las estaciones de gasolina, ¿sí? Cuando a usted le dicen que, ojo, no utilice el celular cuando está tanqueando, por decir algo, pueden suceder esas cosas. Miren lo que sucede. Si ustedes se dan cuenta, fijémonos en este vehículo que está, ni siquiera está en la bomba, está afuera de la bomba, ¿sí? Está afuera de la bomba. Miren lo que sucede. ¿Sí? Fíjense la bobadita que pasó, entre comillas, hasta dónde llegó. Obviamente, pues estaba con materiales inflamables y eso pues se trasladó de, cosas, de una cuestión terrible. Pero bueno, otro riesgo, equipo defectuoso. ¿Sí? Los equipos defectuosos, que uno que por ahorrar dinero, que por ahorrar plata, que por uno, que por lo otro, ojo con eso. ¿Sí? ¿Por qué se da? Porque hay a veces mal mantenimiento, mala instalación o mala utilización. Ya el tiempo de uso lo excedió o un transporte inadecuado. Medidas de protección, pues usualmente para un equipo defectuoso es el mantenimiento o el cambio del equipo, ¿sí? Construcción de instalaciones siguiendo las normas técnicas y caracterización del entorno electromagnético. Vamos a ver entonces el video que corresponde con eso. Miren esto, ¿sí? Ahí estamos viendo un montallantes. Vamos a devolvernos un poco. Miren el interruptor, ¿sí? Ya está bien señalizado y todo, bastante interesante. Sí y no, ¿sí? Todo funciona, ¿sí? Y puede hacer el trabajo de la persona encargada de bajar y montar las llantas, ¿cierto? Sí. Pero tiene equipos eléctricos ahí, imagínense. ¿Sí? Pero todo está en muy mal estado, si ustedes se dan cuenta. ¿Sí? Todo está en muy mal estado. Bueno, siguiente riesgo: las descargas atmosféricas o los rayos. ¿Sí? Entonces los edificios, perdón, deben estar debidamente apantallados, que cuando vaya a suceder una descarga atmosférica, pues esa descarga se va directamente a tierra. Entonces, posibles causas: fallas en el diseño, construcción, operación, mantenimiento del sistema de protección, ¿sí? Entonces, las medidas de protección para rayos, bajantes, puestas a tierra, potencialización, apantallamientos, topología de cableados. Además de suspender actividades de alto riesgo cuando se tenga personal al aire libre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en muchos edificios, pues usualmente yo tengo la mirada desviada. ¿Por qué? Porque yo me la paso mirando hacia arriba.
¿sí? Y observando las redes, observando los edificios desde este punto de vista. Y si uno ve los edificios, pues ya eso es el RETIE lo exige, que deben estar debidamente apantallados. Entonces tienen esas puntas que llaman puntas Franklin. ¿Sí? Entonces, eso lo que hace es que cuando se atrae el rayo y el rayo sale, ¿cierto? No va a tocar ningún componente del edificio, sino que lo va a sacar y lo va a tirar a tierra. ¿Sí? Eso se hace un circuito en el cual se hace ese trabajo o se lleva hacia el sistema de puesta a tierra. Y bueno, y cuando se trabaja el aire libre, cualquier tipo de labor, pues es inherente que se debe suspender los trabajos, ¿sí? O las actividades que uno esté haciendo. Por ejemplo, si está jugando fútbol, por decir algo, usted si está jugando pues está jugando, pues se debe suspender. Sea fútbol profesional o fútbol amateur, no importa, ¿sí? Aquí tenemos un video, ¿sí? Sí, viene el baile, ¿sí? Repetición, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, un segundo lo paro. ¿Sí? Y hay una descarga atmosférica, ¿sí? Y listo, ¿sí? Entonces, los rayos caen a tierra y como les decía desde la semana pasada y hoy también, la electricidad o la corriente busca para dónde irse. Entonces, se va por la tierra, ¿sí? Se va por la tierra. Hay veces que si pasa por el lado de uno o por uno, pues tenaz, ¿sí? Recuerden que un rayo tiene unidades de kiloamperios, ¿sí? Y no vamos a dar cuenta que un rayo, perdón, a nosotros nos puede matar, ¿sí? O puede ser una consecuencia fatal, una corriente mínimo de 25 miliamperios. O sea, algo muy referente a kilos, pues son magnitudes de 1 millón. Entonces, realmente es bastante compleja esa parte. Bueno, sigamos entonces. Siguiente riesgo, la sobrecarga. Entonces, usualmente esa sobrecarga la hacemos nosotros cuando estamos en casa, en especial cuando tenemos visita, cuando es Navidad, entonces hay que conectar el equipo de sonido, el televisor, el decodificador del televisor, la instalación de Navidad, las luces, ¿cierto? En fin, una cantidad de cosas. Usualmente no nos pasa nada, ¿cierto? Porque Dios es maravilloso, pero se está en riesgo permanente. Posibles causas: superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, instalaciones que no cumplen normas técnicas, conexiones flojas o los mismos armónicos. Medidas de protección: interruptores automáticos con relé de sobrecarga, interruptores automáticos asociados con cortacircuitos y fusibles. ¿Sí? Entonces, esto que aparece en esta imagen, pues no se debe hacer. ¿Sí? No se debe hacer. Su casa en especial tiene un diseño en el cual tiene una corriente que soporta, ¿sí? Entonces, pasan ese tipo de situaciones en las cuales, pues, pueden suceder cosas fatales. Vamos a ver este video. Este es el video que les decía, si no estoy mal, la semana pasada, en el cual están probando dos conductores y cada conductor tiene asociado una ampacidad y la ampacidad es la máxima corriente que ellos pueden llevar, ¿sí? Aquí se hacen pruebas cuando se supera la corriente permitida. Miren lo que le pasa al conductor. ¿Sí? Entonces miren que el conductor se revienta, ¿sí? Se calienta de forma tremenda y se calienta hasta romperse. Y la tensión de contacto, es otro riesgo, también es muy parecido a la corriente directa, ¿sí? Entonces son rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de la licencia de seguridad y con medidas de protección, puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos y alta resistividad del mismo. Entonces tenemos esta cantidad de riesgos. Miren que pueden ser en lugares de trabajo o pueden ser en situaciones cotidianas como tal. Bueno.
Contactos eléctricos, ya lo habíamos comentado, se denomina al accidente eléctrico al hecho de recibir una sacudida o descarga. Y usualmente hay dos, o son los dos principales, el contacto directo y el contacto directo. ¿Sí? Contacto directo, entonces cuando usted directamente toca la electricidad, ¿sí? De una, ¿sí? Involuntaria o accidentalmente con un conductor, instalación, elemento eléctrico, máquina, toma corriente, portalámparas, etc. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Directo. Y el indirecto es cuando, pues, nos transfieren esa electricidad a través, en especial, de un equipo que no está debidamente apantallado, ¿sí? Entonces dice contactos de personas con masas puestas accidentalmente bajo tensión. Entonces nos pasaba, por ejemplo, con las neveras viejas, ¿sí? Las no fros, las frosco que eran, que uno las tocaba y pasaba uno corriente. O a veces uno tocaba la retenida del poste eléctrico que tenía afuera en la casa, a mí me pasó eso, y le pasó uno corriente, ¿sí? Contacto indirecto. ¿Sí? Pero en especial pasan electrodomésticos que no están debidamente apantallados o que de pronto me le quitan la patica, lo que decía ustedes. ¿Sí? Factores que intervienen en un accidente eléctrico. Todo accidente tiene su causa, puede ser de naturaleza muy diversa. Usualmente hay esos tres tipos. Las fallas técnicas son aquellas que se imputan a los errores de cálculo, de proyección, de obra, dirección, ejecución de trabajo, etc. Pues nosotros como ingenieros electricistas, como gente que interactúa con electricidad, ustedes mismos en la parte de construcción, aunque ustedes no lo vean, pueden tener ustedes fallas técnicas, ¿sí? Pero también puede haber fallas en la ejecución, fallas en la planeación, ¿cierto? En fin. Fallos humanos son imputables a la persona humana y otros factores. Se trata de acciones peligrosas. Entonces son los factores que intervienen en un accidente. Bueno, pregunta del millón, y me la habían hecho ustedes. ¿El cuerpo humano es conductor de electricidad? Efectivamente, nosotros conducimos electricidad. Además de eso, nosotros tenemos en nuestro cuerpo contenido de agua, y el agua está, pues, el agua es conductiva o conductora de electricidad. ¿Sí? Ahí les coloqué un circuito eléctrico que hemos visto cuando vemos nosotros el autodiagnóstico, que decíamos componentes de un circuito. Entonces decíamos la generación, en este caso aquí es la fuente, los conductores, que son las líneas pues verdes, ¿cierto? Y la carga pues seríamos nosotros, ¿sí? Ya nosotros pues obviamente tenemos asociada una corriente y una resistencia también. ¿Sí? Cuando nos pasa corriente, entonces lo que busca la electricidad, ¿sí? Lo que busca es buscar por dónde irse o por dónde salirse. Entonces, usualmente lo que hace es, cuando nos pasa corriente, es buscar una extremidad. ¿Sí? Entonces usualmente nos sale o por los dedos de los pies o por los dedos los dedos de las manos. Y por ahí sale pues la corriente. Y pasa algo muy parecido, pues sin ser tan, no sé cómo decir la palabra, tan violento. Nos puede pasar algo parecido como al conductor que vimos ahorita. ¿Sí? Busca por dónde salir, se salió por un dedo y la corriente nos reventó el dedo y por ahí salió. ¿Sí? ¿Qué efectos produce la corriente en el cuerpo? Efectos nerviosos, efectos químicos y efectos caloríficos. Los nerviosos, entonces, es toda la parte del sistema nervioso, valga la redundancia, y todo lo que tiene que ver con el cerebro. ¿Sí? Entonces puede provocar la corriente, puede provocar un desorden cerebral, ¿cierto? Fuertes contracciones musculares y fibrilación del corazón, que ya son cuestiones ya bastante dramáticas. Químico, la corriente eléctrica puede producir electrólisis del líquido de las células, es decir, nuestro cuerpo que está compuesto de células, ¿cierto? Nos las puede calcinar, digámoslo así. Y calorífica, toda corriente eléctrica que recorre un conductor genera calor. Y miren que esa formulita ya ustedes la conocen, ¿sí? Quizás hasta soñaron con ella. ¿Sí? Entonces, la energía calorífica, que se da en calorías, igual a 0.24 por voltaje, corriente y tiempo. O como lo vimos en la guía, 0.24 por potencia por tiempo, que es lo mismo. ¿Sí? Factores que influyen en el efecto eléctrico. Entonces,
Todos estos factores que ustedes están viendo ahí me influyen en los daños que yo pueda tener en mi cuerpo, ¿sí? Entonces, la intensidad de corriente es la primera, la duración que usted estuvo expuesto a la situación, al riesgo como tal, la tensión aplicada al voltaje, la resistencia eléctrica del cuerpo humano, el recorrido de la corriente a través del cuerpo humano y la frecuencia de la corriente. Corriente y voltaje, entonces, límite de corriente, ya se lo había mencionado hace unos minutos, ¿sí? Entonces, a partir de estudios, de experimentos, de, bueno, una cantidad de cosas, se define que una intensidad superior a 25 miliamperios ya es peligrosísima. Límite de voltaje peligroso, entonces, si es el voltaje capaz de hacer circular una corriente de 25 miliamperios, si tenemos un cuerpo cuya resistencia en determinado momento es de 100 ohmios, este voltaje sería. ¿Qué quiere decir? Que si yo considero, ya me están definiendo que con 25 miliamperios la corriente es perjudicial para mí, asumiendo que yo tengo en mi cuerpo en ese momento una resistencia de 1000 ohmios, porque esa resistencia es variable y la vamos a ver a continuación, con solo 25 voltios ya puedo yo transferir, o por mi cuerpo puede pasar 25 miliamperios. ¿Okay? Y aquí hay una clasificación de las intensidades, ¿sí? Cuando me pasan de 0 a 1 miliamperio no hay ningún efecto, digamos que no siento. De 1 a 8 miliamperios, choque no muy doloroso. De 8 a 15 miliamperios, choque doloroso pero sin pérdida de control muscular. De 15 a 25 miliamperios, choque doloroso con posible pérdida de control muscular. Entonces dice ahí, no se puede soltar el conductor agarrado de la mano. Entonces la persona que interactúa con la electricidad no es capaz. Si de su propio cuerpo no lo puede manejar, pierde el control. Y si aumenta, pues miren la cantidad de cosas nefastas que pueden pasar, ¿sí? De 25 a 50 miliamperios, choque doloroso, fuertes contracciones, dificultad para respirar. De 50 a 100, fibrilación en el corazón, es decir que pues prácticamente el corazón empieza a fallar, ¿sí? De 100 a 200 miliamperios casi siempre provocan la fibrilación del corazón y la muerte instantánea, y más de 200 fuertes contracciones de los músculos del corazón, el cual se mantiene paralizado, y quemaduras graves en profundidad, ¿sí? Lo que llaman quemaduras de tercer grado, ¿sí? Hablando de la resistencia, entonces miren que la resistencia, ustedes son expertos en resistencia, ¿sí? La resistencia del cuerpo humano puede variar y varía aproximadamente desde 1000 a 500.000 ohmios, ¿sí? Es decir, de 1 kilo ohmio a 500 kilo ohmios, ¿sí? Yo puedo tener asociada una resistencia interna, para la redundancia, dentro de mi cuerpo, y externa, la que estoy aflorando por fuera. ¿De qué depende? Del estado anímico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dicen que cuando uno está relajado, ¿cierto? Cuando uno está relajado, uno tiene una baja resistencia, pero cuando uno está animado, uno está estresado, tiene una alta resistencia, ¿sí? El estado de la piel. Entonces, por ejemplo, si tengo una piel seca, tengo una resistencia alta, ¿sí? Y tengo una piel húmeda, tengo una resistencia baja. Recuerden la definición de resistencia, ¿sí? La oposición al paso de la corriente. Si tengo la piel húmeda, pues sí, tengo la piel en sí mojada por la lluvia o porque estoy sudando o por la cuestión que sea, entonces me va a permitir que esa corriente pase más fácil. Frecuencia de la red, ya sabemos que nosotros trabajamos o nuestros equipos de trabajo funcionan a 60 Hz. Entonces, a 60 Hz, el cuerpo humano, ¿qué sucede? Es 5 veces más sensible que en corriente directa y 6 veces más sensitivo que a 5000 Hz, ¿sí? Sobre 100 a 200 kHz, ¿sí? La sensación cambia de hormigueo a calor, y sobre 1 MHz el cuerpo no se hace sensible, no se requiere contacto, ¿sí? Bueno, entonces esos son lo que sucede desde el punto de vista de la frecuencia. Lesiones que puede producir la corriente. Ahí tenemos pues algunas, ¿sí? Muerte por fibrilación ventricular, ya hablamos del sistema circulatorio, corazón en especial. Muerte por asfixia, es decir, tengo problemas para respirar. Asfixia y paro respiratorio, tetanización muscular, quemaduras internas y externas,
bloqueo renal, embolias y lesiones físicas, ¿sí? Sin paso de la corriente, es decir, esa es la que acabamos de decir, es si la corriente entra en nuestro cuerpo. Sin el paso de la corriente, entonces tenemos quemaduras directas por arco, ¿sí? Lesiones oftalmológicas por radiaciones, lesiones debidas a explosiones de gases o vapores iniciadas por arcos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una descarga atmosférica, ¿sí? O un rayo, ¿sí? De pronto no tocó su cuerpo, pero se puede tener este tipo de situaciones, ¿sí? Aquí están pues un poco más detalladas las lesiones producidas, ¿sí? Entonces ya hablamos que la fibrilación ventricular se refería al corazón, ¿sí? Entonces ya que ya el corazón no funciona a su ritmo normal, digámoslo así, ¿sí? Y recuerden que lo que hace el corazón es un bombeador, ¿cierto? Bombear sangre a todas las partes del cuerpo, y como deja de funcionar, pues entonces esa sangre pues es combustible para el resto de nuestro cuerpo, entonces todos los órganos que componen nuestro cuerpo empiezan a fallar también. Sí, es como una reacción en cadena. La asfixia, pues ya sabemos que ya es situaciones en la cuestión de que no puedo respirar, y recuerden que ya tiene que ver con el sistema circulatorio y en especial pues de los pulmones, ¿sí? La tetanización muscular es el movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso de la corriente, ¿sí? Ya tengo problemas en el sistema musculatorio. Miren, sistema circulatorio, sistema respiratorio y sistema muscular, perdón. Quemaduras son producidas por la energía liberada al paso de la corriente. Efecto Joule, ¿se acuerdan? Entonces, calor es igual, es 0,24, ¿cierto? Potencia por ti. La gravedad de la lesión depende del órgano afectado, ¿sí? Una cosa que sea el corazón, otra cosa que sea el hígado, que sea el riñón, que sea, no sé, el estómago, en fin, ¿sí? Bloqueo renal, paralización de la acción metabólica de los riñones, producido por los efectos tóxicos de las quemaduras. Embolia, obstrucción de una arteria o vena del cuerpo, obstrucción de una arteria o vena por un cuerpo extraño, ¿sí? Es decir, un trombo, un obstáculo, una obstaculización, perdón, de una arteria o una vena, ¿sí? Que puede ser de origen externo o proceder de un trombo, ¿sí? Normas y reglamentos, pues usualmente tenemos esos tres: el reglamento técnico de instalaciones eléctricas llamado RETIE, la NT50 y la NFPA 70, que es la norma americana, ¿sí? Podemos decir esa parte que la NTC pues se deriva o nace a partir de la NFPA 70, es decir, de la norma americana, y el RETIE nace a partir de la NTC. Los primeros 7 capítulos del RETIE son de la NTC, ¿sí? Pero son las normas que rigen esa parte del riesgo, ¿sí? Aislamiento eléctrico, entonces la desconexión y separación de un equipo eléctrico de cualquier fuente de energía, es decir, desenergizar, desconectar o, como dice ahí, aislar, ¿sí? Un aislamiento bien ejecutado sobre un equipo eléctrico garantiza la realización de un trabajo en condiciones seguras, ¿sí? Eso es lo que suele suceder, ¿sí? Y aquí tenemos, pues en especial cuando uno interactúa con electricidad o trabaja con electricidad, las famosas llamadas reglas de oro. Entonces, las reglas de oro son esas 5, la vamos a ver un poco más, con un poco más de detalle. Corte visible, condenación del circuito, verificación de la ausencia de tensión, puesta a tierra en cortocircuito y demarcar el área de trabajo. Corte visible, desconectar, ¿sí? Aislar, desenergizar la fuente, ¿sí? Para que no haya transferencia de energía, ¿sí? Condenación o bloqueo de circuito, entonces ya utilizar candados o utilizar tarjetas que me identifiquen que se están haciendo trabajos en ciertos lugares, ¿sí? Entonces son tarjetas, como todos los han visto las personas que han trabajado, en especial en las empresas, ¿sí? Donde pues las personas autorizadas son las que firman ahí o son las responsables de que eso esté sucediendo o de que ese trabajo se esté realizando, ¿sí? Hay diferentes tipos, entonces uno trabaja en alta o media tensión, entonces las tarjetas están en la parte superior, como ven ustedes en la imagen, ¿sí? Y si están en baja, pues están en la parte en los componentes que están desenergizados o que se está indicando que se está haciendo un trabajo. Luego de desenergizar,
¿sí? Que es el punto número 1, corte visible. Hay que verificar que no haya. ¿Sí? Hay veces que se hace lo uno, pero no se hace lo otro. Entonces, hay herramientas que me permiten verificar medición o medir si hay tensión o no, o si hay voltaje o no. O esta tierra, debo aterrizar, ¿sí? Debo aterrizar el circuito para que cualquier corriente de falla que pase por ahí no me coja a mí, sino que se vaya a tierra. ¿Sí? Entonces, aterrizar más volados del área de trabajo para proteger contra retornos de tensión. Es decir, que de pronto que eso esté desenergizado, pero de pronto su compañero no se dio cuenta y volvió energizó, por ejemplo, va y vende, uno no sabe. Entonces, que esa energía se vaya para allá. ¿Sí? Tensiones inducidas, si de pronto hay circuitos aledaños, ¿cierto? Que no solamente sea el que usted tenga, sino que hay una interconexión, entonces haya una transferencia de esa energía o alguna descarga atmosférica, que también puede ser. Esta parte es muy importante, el término de la persona calificada, ¿sí? Es la persona que está certificada, ¿sí? Que está entrenada, ¿sí? Que ha recibido todos estos cursos como esta charla que estamos diciendo, que estamos generando el día de hoy, ¿sí? Y que son personas que pueden trabajar con electrotecnia, ¿cierto? Los procedimientos, ¿cómo son? Deben ser correctos, deben ser conocidos y entendidos y que se cumplan. Las herramientas y equipos, empleo de herramientas y equipos adecuados para el trabajo, empleo en forma correcta, empleo de herramientas y equipos que estén en condiciones seguras y elementos de protección personal, vista, ropa cómoda y práctica para el trabajo. Eso es muy importante y vamos a ver un poco algunos tips respecto a eso. ¿Sí? Respecto a los procedimientos, entonces usar procedimientos de cierre, etiquetado antes de comenzar a trabajar. Eso es lo primero que hay que hacer. Evite trabajar cerca de fuentes eléctricas cuando usted, sus alrededores, sus herramientas o su ropa están mojadas. Eso es importante. Tenga una toalla o un trapo a la mano para secarse las manos. Suspenda cualquier trabajo de electricidad al aire libre cuando comience a llover. Ventile el área de trabajo para reducir peligros atmosféricos como polvo, vaporos inflamables o exceso de oxígeno. Mantenga un ambiente limpio, ordenado, libre de peligros. Disponga ordenadamente las herramientas y equipos colocando todo su debido lugar después de cada uso. Mantenga el área de trabajo libre de trapos, basura y otros escombros o desechos. Son algunas indicaciones que se dan. Limpiar puntualmente los líquidos que se han derramado y mantenga los pisos completamente secos. Esto también se puede generar un riesgo. Use cables que son a prueba de agua al aire libre. Asegúrese de que las 3 patillas del enchufe o tomar corriente estén intactas en todos sus cables de extensión. Ojo con eso. Proteja todos los cables eléctricos cuando los utilice o en alrededor de los pasillos. Evite utilizar cables eléctricos cerca del calor, agua, materiales inflamables o explosivos. Y nunca use un cable de extensión con el aislante dañado. Nada, tiene que estar en buen estado. Referente a herramientas, usted va a instalar un tomacorriente, usted va a instalar una luminaria, usted va a hacer alguna instalación, uno no sabe, depende de lo que usted tenga que realizar en sus funciones. Tiene que mirar, inspeccionar las herramientas antes de comenzar el trabajo para determinar desgastes o defectos. Tienen que estar en buen estado todas esas herramientas. Revise las herramientas para asegurarse que todos los protectores de seguridad o protecciones estén en su lugar. Nunca modifique las herramientas o el equipo. Inspeccione los cables eléctricos o interruptores para determinar si tienen cortes, el aislante desgastado, terminales expuestos y conexiones sueltas. Asegúrese de que las herramientas estén limpias, secas y libres de partículas gasosas o depósitos de carbón. Deje de usar las herramientas inmediatamente si comienza a salir humo, chispas o si las mismas dan toques. ¿Sí? También es cierto. No sobrecargue los enchufes de las paredes o los cables de extensión y asegúrese que el cable de extensión sea del tamaño correcto para la herramienta que se esté utilizando. Y lo último, y ya se lo había mencionado, nunca quite la pata de tierra de enchufe de 3 patas para colocarla en un enchufe de pared para 2 patas. O con eso solamente lo hacemos en la casa. Aquí no, pero hay gente que lo hace. Referente a los EPPs, elementos de protección personal, utilizar un buen par de zapatos de seguridad resistentes al aceite con suelas y tacones antirresbalantes. No use ropa que le restrinja el movimiento, use ropa de algodón o ropa incombustible.
Evite la ropa suelta, ya que puede enredarse con el equipo, abotonen los puños de la camisa, ¿sí? Nada de estar así como suelto. Quítese las corbatas, joyas, bufandas, relojes relojes de pulsera, recoja el cabello largo con gorros o redes, use cascos protectores clase B cuando trabaje cerca de cables elevados, evite los cinturones con hebillas grandes de metal, cuando use un cinturón para cargar herramientas, no deje que las herramientas cuelguen fuera de los sujetadores o que cuelguen fuera del cinturón, ojo con esa observación, y quítese el cinturón de carga de herramientas antes de comenzar a trabajar en lugares pequeños, porque de pronto le puede a uno fastidiar o trabajar de una manera incómoda. Recuerden que los CPP es para trabajar cómodo. Algunas medidas para protección de contra contactos directos, entonces alejar las partes activas a zonas no alcanzables con la mano, interposición de obstáculos, recubrir las partes activas con el aislamiento apropiado, las puertas deben tener cerradura con llave, si personal no cualificado tiene acceso al armario para tareas rutinarias, se debe tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo tengo un tablero y resulta que la aseadora va a barrer y va a trapear, eso es personal no calificado. O llega el administrador del edificio a entrar allá, eso es personal no calificado. ¿Qué hay que hacer? Proteger las partes activas de tal manera que no sea posible tocarlas accidentalmente y que la puerta se abra solo con el seccionador abierto y que no se pueda cerrar con la puerta abierta. Protección contra los contactos indirectos, recuerden el ejemplo de la lavadora, de la nevera, conectar todas las masas a tierra, es decir, todos los equipos, disponer de dispositivos de corte por intensidad de defecto o interruptores diferenciales, ¿sí? Entonces, la protección personal, ojo, primero usted debe estar capacitado. Si usted no es consciente de que usted es un buen electricista o que no conoce la electricidad, ni se anime, ¿sí? Ni se anime. Ojo con eso. Miren la diferencia de la persona, del muñeco, de la caricatura a la persona que está trabajando. Tiene todos los elementos, ¿sí? No es que vaya para Marte, sino que está en un CCM o en un switchgear que tiene unas corrientes muy altas, entonces pues tiene que trabajar de esa manera. Cuidado con las líneas, mantenga la distancia de seguridad, ¿sí? Como el video de la volqueta, las personas que tocaron esos cables, ¿sí? En lugares mojados o metálicos, utilice solo aparatos eléctricos portátiles a pequeñas tensiones de seguridad, ¿sí? Que tengan cuidado con esos lugares mojados, porque recuerden que el agua conduce a la electricidad, ¿sí? Utilice equipos o medios de protección personal normalizados, todo estandarizado bajo reglamento. Vigilar que el entorno sea seguro, ¿sí? Usted trabaje alrededor suyo, ¿sí? Dispositivos de protección, entonces ahí tenemos un toma muy utilizado, ahora muy reglamentado, el RETI lo exige sobre todo en los lugares húmedos, y ustedes como técnicos en construcción de edificaciones lo van a utilizar, lo van a instalar, es posible, que son los tomas GFCI o los tomas con falla a tierra, ¿sí? Usualmente se instalan en lugares húmedos, se exigen, ¿sí? Se exigen. Entonces, está la lavadora, si usted tiene por ejemplo, un jacuzzi, tomas jefes ahí en la cocina, en los baños, todo lo que uno considere que sea zona húmeda, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen ellos? Lo que hacen ellos toman es cortar o limitan el flujo de electricidad en el evento de falla tierra, sobrecarga o cortocircuito. Es decir, si sucede alguno de esos fenómenos, él se desenergiza, deja de funcionar. Y para eso tiene pues esos botones que están acá en la parte interna, ¿sí? Entonces me protege de una vez, ¿sí? ¿Qué nos puede lesionar? Pues una cantidad de cosas realmente, ¿sí? Todas esas imágenes que miramos al comienzo sobre riesgo nos pueden lesionar, ¿sí? Malos trabajos eléctricos, ¿cierto? Una cantidad de situaciones que nos puede suceder, ¿sí? Miren, por ejemplo, esa persona, ¿sí? Sin camisa, sin camisa, sin nada, un casquito que, bueno, no sé qué tanto lo pueda proteger y pueda tener consecuencias. No es tan, parece que no estuviera ni amarrado, ¿sí? ¿Qué hacer en caso de incidente? O con esto, entonces, si es posible el corte del fluido, o sea, desconectar, desenergizar, hágalo, ¿sí? Solicitar la asistencia médica
Si no es posible cortar el fluido, utilizar elementos aislantes, ¿sí? A veces, por ejemplo, está la persona tomando, le está cogiendo la corriente y usted coge un elemento metálico. Claro, le va a transferir la corriente. Tiene que ser un elemento aislante. Verifique signos vitales, pulso, respiración, y si no existen, pues hay que hacer una reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Esos cursos son cursos de primeros auxilios. Quinto punto, si la víctima tiene quemaduras, quite la ropa factible, retira y lave con agua fría hasta que el dolor baje. Si la víctima está débil, pálida o muestra otros signos de shock, permita que repose con la cabeza más baja en el cuerpo y las piernas elevadas. Cúbrala con una manta y acompañe a la víctima hasta que llegue la ayuda médica. ¿Qué no se debe hacer? Ojo con esto. Tocar la víctima con las manos si aún se encuentra en contacto con la fuente. Ojo con eso, ¿sí? Por ahí nos puede transferir la electricidad. Acuérdense del chavo. Remover la piel muerta o ampollas rotas si la víctima tiene quemaduras. Eso no lo hace usted. Usted no es médico, usted no tiene esas capacidades. Yo tampoco las tengo. Aplicar hielo, mantequilla, ungüentos, medicamentos, vendas o bandas adhesivas en las quemaduras. Tampoco es permitido. No es necesario. No se debe hacer. Acercarse en menos de 6 metros a la víctima afectada por una corriente de alto voltaje hasta que la fuente ha sido eliminada. Y mover a la víctima a menos de que haya un peligro inmediato. ¿Sí? Entonces hay cosas que uno a veces las hace, pero uno no las debe hacer. ¿Sí? Bueno. Para finalizar entonces esta parte de riesgo, podemos decir que el control de riesgo eléctrico es vital en los programas de seguridad industrial y salud ocupacional. Todo empleado tiene derecho a trabajar en un ambiente seguro. Ojo con eso, hay que exigirlo, ¿sí? A través de esfuerzos conjuntos, los empleados y empleadores identifican los riesgos, los eliminan o controlan, y todos somos responsables de la seguridad de todos. Por eso precisamente doy este tema, porque me parece importante, me parece que es algo responsable, y pasar la responsabilidad a ustedes también, ¿sí? Y la reflexión final, vigilamos la seguridad en casa. ¿Sí? Entonces todo comienza en casa, así como la educación comienza en casa, el respeto, la honestidad comienza en casa, la seguridad y el riesgo eléctrico también. Vigilamos la seguridad en casa. Entonces yo les dejo esa reflexión final. Bueno, con esto pues ya hemos terminado, ¿sí? Hemos terminado aquí la sesión de hoy, ¿sí? Está cayendo aquí el sol. Entonces, la idea, muchachos, es que yo voy a subir esta imagen, esta grabación a una página que yo tengo en YouTube, que es muy poco uso, pero la voy a utilizar, me parece conveniente. Y la idea es que ustedes hagan un comentario o alguna pregunta que ustedes tengan y la podemos resolver. La podemos resolver al instante o la podemos resolver el próximo sábado cuando nos veamos. Entonces, muchachos, pues quedamos así. Les agradezco mucho y estamos en contacto. Hasta luego.